del Día de la Madre o del Espíritu de la Madre que vamos a ver en esta mañana, también nos anticiparon algunos profetas y algunos miembros de la Escritura. Yo quiero que vayamos a Jueces 5, ahí dice así en el texto que estamos viendo: en los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos, ya que quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Me gustaría leerlos también en la versión Reina Valera, que casi dice igual, pero tiene un distintivo, y dice así: en los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, quedaron abandonados muchos caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, había decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. Y para aquellos que hemos leído en algún momento la historia de Débora, una mujer que había sido seleccionada entre muchos otros jueces, dentro de ese tiempo contemporáneo, Débora había sido seleccionada por Dios como una juez. En aquel entonces, pues ustedes deben de conocer que una juez era una persona que gobernaba en aquella nación. Muchos iban y le pedían opiniones, decisiones, o sea que era una mujer de bastante alta posición, no solamente en el cargo que desempeñaba, sino que también en su responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo. Una mujer que contemporánea quizás algo otros jueces que se vieron de renombre en la palabra de Dios, y que ella pudo en ese momento decir: yo acepto este cargo. Así que veamos un poco qué es lo que pasaba en este tiempo, para que podamos contextualizar esta palabra, esta escritura. Dice que los caminos estaban torcidos. Y leyendo yo un poco más acerca de esta situación que estaba pasando esta ciudad de Israel, en este lugar, parece que los filisteos y otras tribus aledañas habían conquistado estos caminos y la habían oprimido para que no pasaran por ahí, para que esos caminos que les pertenecía, el lugar de Israel donde Débora gobernaba, estaban atrapados, estaban capturados, como que se los había tomado en aquel tiempo la guerrilla, ¿verdad? Para aquellos que estuvimos en aquel momento. No podíamos pasar por aquellos que conocimos hace quizás 2 o 3 años atrás, en donde sabemos que hay ciertos lugares en donde no podíamos conducirnos porque eran peligrosos. Y no solamente eso, sino que estaban provocando al pueblo a que fuera a guerra. Y tanto era así la guerra, que Débora manda a llamar al supremo, al máximo jefe de todos los momentos ahí del que llevaba el armamento pesado, con 10,000 hombres, llamado Barak. Lo manda a llamar y le dice: Barak, ¿qué no te ha dicho Dios que vayas y subas a la montaña? Porque Él ha entregado a todos aquellos que nos oprimen en tus manos. Un general de guerra, Barak, un hombre instruido en la guerra. Tan atemorizado estaba Barak que le dice: yo no voy. ¿Cómo? Yo no voy. Tú tienes que ir. Si tú vas conmigo, voy. ¿Se pueden imaginar el impacto, la fuerza que esta mujer tenía, Débora, de no solamente gobernar y dar y tomar decisiones, sino que la habían observado que el Espíritu de Dios estaba sobre esta mujer? Y cuando Débora
leemos en el capítulo 5, comienza a decir, a cantar, porque este es un canto ya que habían dado la victoria y que no nos vamos a detener en esto. Lo sorprendente que quiero resaltar y enfocarme en esta mañana es que cuando ella toma la decisión de ir y salvar y acompañar a este hombre, Barak, no se ve como juez, no se ve como profeta, no se ve como otra persona más que dice, yo, Débora, me levanté como una madre. Y quiero que veamos el espíritu de una madre, porque muchos de nosotros nos podemos levantar con nuestro nombramiento, con nuestra manera de ser, con nuestras investiduras quizás que nos han dado, o estatus que pueda corresponder a nuestra vida, pero esta mujer, algo surgió en su vida que dice, me voy a levantar como madre, porque vio a un pueblo que estaba sufriendo, vio a unos hijos que estaban desamparados, vio una nación que iba a una perdición. ¿Cómo es posible que en nuestra propia casa no haya camino? ¿Cómo es posible que en nuestra propia nación no se realicen sueños? ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? ¿Cuántas veces usted vio a su mamá de esa manera? Que pasábamos, queríamos, soñábamos con ciertas posibilidades. No se puede. Tampoco se puede. Tampoco se puede. Ni lo piense. Pues así justamente estaba sufriendo el pueblo de Israel. Pero esta mujer dice, yo me voy a levantar con un espíritu de madre. Y el espíritu de madre es lo que nos hace levantarnos a veces para poder proteger y actuar de una manera de la que a veces nos sorprendemos, ¿no es cierto? Como cuando dicen, suficiente, ya no podemos más. Cuando usted puede tocar la mesa de una forma que quizás antes no lo ha tocado, pero dice, ya basta, vamos a hacer algo. Y es que el espíritu de madre, y no quiero decir no solamente de maternidad, sino que el espíritu de madre es una naturaleza que Dios ha puesto en todas las mujeres. Tengamos hijos, hayamos tenido hijos o aún no los tengamos. Y usted lo ha podido ver, hermano, en la vida de su mamá. Una mujer esforzada, valiente, que se hizo brecha donde no lo había. Esta mujer, Débora, dice, me voy a levantar con un espíritu de madre. No sé cuántos de ustedes habrán recordado o escuchado o visto en algún momento que su mamá se levantaba temprano a orar y andábamos en otros caminos, pero esa oración de esa mujer estaba presente delante de Dios. Levantarse con un espíritu de madre, no solamente en la oración, sino que con valentía. ¿Qué energías había tenido que tener Débora para levantarse y decir, Barak, voy a ir contigo? Voy a hacerlo porque yo veo a mis hijos que están sufriendo. Yo veo a ese pequeño que tiene que pasar algo. Recuerdo una vez andaba por Multiplaza y había una señora con su niño de 4 años, a saber qué berrinche le había hecho el niño a la señora, que estaba molesta. Y el niño estaba atrás de una columna, escondido, y le decía la señora a su hijo, y ahí te vas a quedar, y te voy a dejar. Y el niño lloraba. ¿Se puede imaginar un niño como de 4 años? Y ahí te vas a quedar, y no importa que llores, y te va a venir a traer el viejito y te vas a ir solo. Y el niño lloraba y la señora se iba. ¿Qué hubiera hecho usted? Es prohibido, ¿verdad?, meterse en la vida de cualquier otra gente. Y se ponía ese niño así como nerviosito, como tembloroso, porque creía lo que su mamá iba a hacer. Muchas veces nosotros vemos
de largo, de frente, cercano, las cosas que están pasando. ¿Y qué hacemos? El temor puede hacer que nos invade. Ya vamos a ver más adelante eso. Pero cuando esta mujer, Débora, le invita y le dice, ven conmigo, se levanta. Y quiero que tengamos muy presente hoy en día qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotras las mujeres, a nosotras las madres, que nos levantemos. Que aunque la lucha, aunque la guerra, aunque la amenaza, aunque las circunstancias sean difíciles, no hay que quedarnos sentados. Tenemos que levantarnos, porque en usted y en mí Dios ha puesto un espíritu de madre, un espíritu que nos va a hacer caminar, avanzar en caminos en que quizás nunca creímos caminar. Así que vamos a ver en esta siguiente diapositiva qué es lo que hizo a Débora levantarse. Vamos a ver 3 cosas. Y a medida veamos estas 3 cosas, yo tengo un gran desafío ahí con lo de la hora, ¿verdad? Pero como no veo de aquí para allá, entonces 3 cosas hicieron que Débora se levantara. La primera, los caminos estaban amenazados por los perversos. Dígame usted si no tenemos amenazas hoy en día, en todo sentido. Si alguien sale embarazado, puede ser de que le amenacen que pueda abortar porque el niño no viene en sus cabales. Como Carlos mencionó, creo que el domingo pasado, cuando tuvimos a nuestra última hija, me diagnosticaron una bacteria que creo que andaba por los 6 meses y la doctora insistía en que tenía que abortar. Gracias a Dios no lo hicimos. Amenazas de toda índole, en que si llevamos a nuestros hijos a tales lugares, ¿verdad?, pueden ser llenos sus cabezas de influencias malas. La amenaza puede ser sobre nuestras vidas algo que nos anticipe a no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué caminos nosotros estamos permitiéndoles a nuestros hijos que caminen, pero sin amenazas? ¿Cuándo fue la última vez que usted le permitió a sus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que usted le permitió a su hijo hacer algo que Dios le había dicho a usted que hiciera, pero no lo hizo porque estamos más pendientes del ambiente, de lo que van a decir, de la sociedad, y eso nos trae amenazas? ¿Qué lugares debemos de conservarlos que no deben de caminar nuestros hijos? Porque esos lugares van a pervertirlos. Hay caminos que estaban amenazados por los perversos, por la gente mala. Las amenazas nos impulsan a detenernos a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por las amenazas, estamos más bien conscientes de lo que el mundo quiere y no lo que Dios quiere para nosotros mismos. ¿Se pueden imaginar ese lugar que habían sido surcos, caminos, sendas hechas por ellos mismos y se habían dejado amenazar para que sus propios habitantes no caminaran? ¿Qué cosas nosotros hemos construido con nuestros propios hijos y ahora nos hemos vuelto para atrás? Porque es más fuerte el grito del enemigo que las sendas que nuestros antepasados cristianos construyeron para que nosotros camináramos. Cuando vemos o le decimos al niño que lleve su Biblia, si es un colegio cristiano, y yo lo he escuchado, lleva tu Biblia, le dice el papá. No, mami, porque mira que ya nadie usa Biblia, mejor llevamos el celular, es que mira todo, me van a ver feo. Y viene, ¿qué le dice usted? Vaya hijo, está bien. Sentite cómodo, ¿verdad? En lo que te sientas cómodo. No es tanto
si lleva o no lleva la Biblia. Es el principio que le estamos estableciendo a nuestro hijo, que está obedeciendo a lo que otros dicen y no a lo que nosotros hemos creído en la palabra que debe de ser. Para que esta mujer, Débora, se levantara y pudiera levantarse como madre con ese espíritu, vemos estas tres cosas, pero las quisiera combinar con un pasaje que todos nosotros lo conocemos, que es Proverbios 31:10, porque estas tres cosas, ya las vamos a ir viendo, no hubiesen podido ejecutarse en una mujer como Débora si no tuviera estas características. Cuando dice Proverbios 31:10 que es una mujer virtuosa, que se valora, que se compara y que su valor no tiene precio alguna, me anticipa a mí a llevarme a la idea de que era tan valiosa, tenía tanta estima esta propia mujer, que cuando Barak le invita a ir a la guerra, dice: yo voy, porque está segura de sí misma. Cuando nosotros decidimos a que las amenazas en nuestros caminos no nos afecten, es porque hay una seguridad en nosotros de quién nosotros somos, quién nos ha redimido, de quién somos hijas nosotros. No es venir a cantar acá, tener un tiempo de adoración precioso como lo hemos tenido, sino es decir y afirmar quiénes somos en Cristo Jesús. Y esta mujer, Débora, se valoraba no ante las piedras preciosas y ante todas las riquezas que podían haber a su alrededor, sino que se valoraba con lo que Dios le había afirmado. ¿Se acuerdan que les dije que fue seleccionada por Dios siendo una jueza? ¿Quién es usted? Cuando toma una decisión ante no hacerle frente o hacerle frente, pero actuar de acuerdo a los principios de Dios ante las amenazas de otro, y toma seguridad en usted. ¿Sabe usted quién es? Yo sé que tenemos un nombre, pero el nombre que llevamos, aunque nos identifica, pero no nos define. Fíjense que es extraño que a veces los nombres tienen su significado, y a veces los significados de los nombres hay que cambiarlos porque son desacorde con el llamado que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos delante de Él. Entonces esta mujer sabía quién era, tenía un valor. Y es que no solamente Débora tenía un valor, sino que el que dormía con ella, su esposo, estaba confiado. Tenía una plena confianza. Débora era una mujer casada. De seguro tenía su hogar, sus hijos, tenía su posición, tenía su llamamiento, pero era una mujer virtuosa, de acuerdo a Proverbios 31 en adelante, porque normalmente leemos este pasaje y decimos: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa sobre todas las joyas preciosas. Es más que eso. Cuando una mujer se levanta con el espíritu de una madre, como lo hizo Débora, es porque integralmente este pasaje de Proverbios 31 en adelante estaba impregnado, se vestía constantemente Débora de este pasaje. Y yo les invito a todas las mujeres que nos vistamos con este pasaje todos los días, que el esposo esté confiado. Fíjese que dice: siempre da bien y no mal. Débora pudo haber dicho: bueno, ¿y por qué vienes tú a mí si tú eres el encargado? Siempre da bien y no mal. ¿Cuántas veces hemos sido dañadas, heridas, insultadas, golpeadas a veces? Pero entonces hay una justificación. Dice la Biblia: la mujer virtuosa siempre da bien y no mal. Y si usted tiene alguna duda, pues consúltela con Dios y con la Biblia. Pero yo no le voy a dar otra palabra. Más adelante nos va a hablar de la sabiduría, de cómo este bien
tiene que serse hacia todas las personas, aún a nuestro esposo. Sus manos están siempre ocupadas, laboriosa. En el momento en que alguien nos pide ayuda, estamos prestos para ayudar. Queremos hacer algo diferente, queremos que surjan nuevas cosas en la casa, en la empresa, en el hogar, en multilugares donde la mujer hoy en día trabaja con sus manos, laboriosa. Llega a su casa, ¿qué hace en su casa? Bueno, yo ahí tengo a mi empleado, ¿verdad?, que me ayuda. Algunas, porque yo he venido de una jornada larga de trabajar. Tenemos que compartir la carga, ¿verdad? Yo ya me encargué que el desayuno, yo el almuerzo, y de ahí, nada. La mujer que describe Proverbios, y ustedes estarán diciendo, la hermana quizás se quedó hace tiempo atrás, ¿verdad? Pues fíjese que este libro tiene más de 2000 años, mucho más. Y es lo que debe de ser nuestra norma de conducta para todos y para todas las mujeres acá. Laborea con sus manos y está siempre dispuesta. No se queja de las cosas que andan mal, siempre resuelve. Débora se levantó resuelta que iba a resolver un problema. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es saludable, se esfuerza, tiene sabiduría, tiene esa percepción, no es el sexto sentido, tiene esa percepción del Espíritu Santo que dice que es bueno, que es malo. Y qué bueno que las mujeres estemos a veces laboreando en la casa, ya sea que trabajemos fuera de la casa, que tengamos un salario fuera de la casa. Pero qué bueno que llega usted y algo no le cuadra, algo anda mal, ¿verdad? ¿Y qué será que anda mal? Un olor. Puede ser que a veces algo no lo puse bien, alguien entró, pero no es cierto que las mujeres tenemos ese instinto de que llegamos al hogar y algo ha pasado. Es porque naturalmente dentro de la casa, una hermana decía, es nuestra nación a gobernar. Pero es más bien es el hogar en donde Dios lo ha puesto para que usted lo cuide, para que usted y yo seamos administradores de él. Tener cuidado de su hogar. La planta viña, hace multitareas. Es un show la mujer en la casa, ¿verdad? Llega y hace 3 cosas al mismo tiempo y no comparemos, ¿verdad? Pero dejémoslo así. Pero muchas veces podemos decir de que las mujeres hacemos 2 o 3 cosas al mismo tiempo, pero cuidado, que por jactarnos de hacer 3, 4 cosas al mismo tiempo, nuestros ánimos andan así, corta mecha. Que no le puede decir, ¿yo qué estoy haciendo también? Estoy en el teléfono, estoy con el niño, estoy cocinando, estoy trapeando, a saber cómo se hace, pero los ánimos no andan bien. Pero aquí nos habla de una mujer que tiene cuidado, que no se queja, me imagino que anda con plenitud haciendo estas cosas. Yo veo algunos ojos que están bien serios, pero otros están bien contentos. Miren lo que dice, que sus brazos son fuertes. No es que sean fisioculturistas las mamás, ¿verdad? Pero hay madres que son espectaculares. Yo me acuerdo que vivíamos en Suchitoto y mi mamá a veces llegaba en bus con unos contenedores plásticos, java creo que les dicen, de fruta para llevar a los 5 niñitos que tenía. Ella los cargaba y los llegaba a dejar, volvía a la parada y volvía a llevarlos para alimentar a sus hijos. No sé cuántos de ustedes tienen recuerdos de brazos esforzados de su madre. ¿Qué tal si un día de estos le dice, mamá, si es que todavía vive, gracias por ese esfuerzo, estos brazos que un día me cargaron, que un día me sostuvieron, que un día hiciste tantas cosas por mí? Qué bueno, ¿verdad? Es aplaudir, es agradecer a esos brazos de madre que están siempre prestos, listos para ayudar. Cuida también del quehacer de su casa,
y también de su hogar, de su vida espiritual, como lo habla ahí en Proverbios 31. Y a ver, ¿quién dijo que la mujer no puede negociar? Porque dice también en Proverbios que ella ve todos sus bienes. ¿Se pueden imaginar a Débora, una mujer que fue seleccionada en la guerra, pero también probablemente hacía negocios? Era instruida. Una mujer integral. El espíritu de madre puede haberse levantado en cada uno de nosotros cuando entendemos que nuestro llamado ha sido por Dios y el llamado es personal para cada uno de nosotros. Algunos trabajan en la casa, otros fuera de la casa, ¿verdad? Pero otros pueden combinar también como esta mujer. Yo no he escuchado en otra parte, en ningún lado más bien, de cómo una mujer puede ser tan completa como la que describe Proverbios 31 en adelante, en donde ama a su esposo. Más adelante vemos que su esposo y sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Más adelante vemos cómo da servicio a su criada. Dice que su luz no se apaga porque está siendo laboriosa. ¿Se puede usted imaginar cómo es posible que pueda existir alguien así? No es la supermujer, la Wonder Woman, ¿verdad? Es la mujer que Dios espera que usted y yo seamos. Pasito a pasito, una sola vez en la que podamos caminar y no trate de acumular tanto. Si solamente las mujeres tener contentamiento nos cuesta, ¿no es cierto? Solamente las mujeres no quejarnos nos cuesta, pero debemos de ir paso a paso. Solamente decir algo que no nos gustó, no nos pareció este día de la madre, esperaba esta otra cosa y me dieron otra. Tenemos que aprender sabiduría de Dios. Y voy a ir concluyendo, porque lo que a esta mujer también la hizo levantar fue un espíritu compasivo de madre. Y en Proverbios dice, la mujer de Proverbios se compadece del pobre, se compadece de la necesidad. Débora no hubiese podido levantarse a menos que hubiera visto la necesidad y ver a sus hijos que estaban atemorizados. Quiero detenerme un poquito acá y hablarles a todas las mujeres de Iglesia Transformación. Tenemos que volver a la compasión, tenemos que volver al perdón, tenemos que volver a la misericordia. Porque vivimos en un mundo en donde hay feminismo, en donde hay empoderamiento y no del que cantaba Annie, ¿verdad? Que decía, empodéranos Señor, pero de ti hay un empoderamiento en donde nos puede apartar de las sagradas escrituras. Esta mujer, Débora, se levantó con un espíritu de llanto, de compasión, de ver que sus hijos no tenían esperanza. Y si nosotros comenzamos a ver que nuestros hijos hoy en día no tienen esperanza porque hay dificultad, no es tiempo para quejarnos, no es tiempo para abandonar la brecha, sino es tiempo para ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Porque cuando Dios se mueve a través de la compasión, del perdón, Dios hace cosas extraordinarias. Pero si nosotros las mujeres nos hemos cerrado a la compasión, a la misericordia, aún por nuestros esposos, aún por aquel que nos ha hecho daño, aún por aquellos hijos que nos han maltratado, que nos han maldecido, Dios no va a obrar. La compasión es lo que conmovió a Jesús y dijo, mis ovejas no tienen pastor. Y estoy segura que Débora se levantó y vio esa multitud y dijo, no puede ser que mis hijos, los hijos que vienen, no encuentren camino por donde caminar. Si no hay compasión, nos dejamos llenar del temor, y es la última parte del por qué Débora se levantó. El temor nos puede paralizar totalmente. Estoy segura que Paola Sánchez de Canjura, al escuchar todos esos
voces a su alrededor, yendo a la clínica o al hospital, en donde todos sabemos el momento difícil que pasó, en donde su hijo quizás estaba a punto ya de morir. Estoy segura que había un espíritu de madre que entró en la vida de Paola y dijo: no, voy a luchar hasta lo más profundo, y clamó a Dios, y todas sus oraciones también, pero creo que se sobrepuso como una mujer que dijo: mi hijo va a vivir. Al igual que cuando usted le da una noticia como madre, como mujer, que algo va a pasar, usted tiene que levantarse y decirle: no, vamos a ver la vida, vamos a ver tiempos mejores, porque nos tenemos que levantar en fe, en esperanza, disipando todo temor de nuestra vida. Una historia muy real: cuando Carlos y yo tuvimos nuestros hijos y ellos andaban en la adolescencia, pasamos por un momento de tinieblas. Y recuerdo que una noche, como a las 2 de la mañana, estábamos acostados. Ustedes saben que los hijos adolescentes son terribles, ¿verdad? Algunos de nosotros fuimos terribles también. Hicimos padecer y llorar a nuestros padres. Pero en ese momento estábamos oscuridad. Llorábamos, orábamos y no mirábamos el día. Y recuerdo que esa noche, como a las 2 de la mañana, alguien abrió la puerta, de veras, y Dios se me es testigo que les digo la verdad. Y cuando yo vi que la puerta se abrió, vi una cabeza en llamas, y inmediatamente creo que el Espíritu Santo me dijo: Raquel, el diablo está entrando a tu casa. Y en ese momentito yo me hice al lado de Carlos, está bien dormido. Pero en cuestión de segundos, el mismo espíritu que me estaba diciendo: el diablo está entrando a tu casa, porque le digo que había oscuridad y tinieblas en esos días de nuestra vida. En ese mismo momento me dijo el Espíritu Santo: levántate y repréndelo. ¿Y qué creen que hice? Me levanté, y yo quería ponerme de una a una con esa persona que había visto la cabeza en llamas, pero no era yo. Era el Espíritu que Dios nos ha puesto en nosotros para batallar y para vencer todo temor, porque Él ha vencido la muerte, y dice que si Él ha vencido, nosotros también venceremos. Y por eso nos vamos a levantar, y por eso no nos vamos a ahuyentar. Vamos a hacer caminos diferentes, vamos a hacer caminos por donde nuestros hijos caminen en verdad. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos confiar en Dios. Ese espíritu que entró donde Jesús y le dijo: mira cómo están, cómo sufren, lo llevó a la cruz y murió por usted y por mí. Pero ese mismo espíritu lo hizo resucitar, y si Él vive, nosotros también viviremos. Y es el espíritu de la resurrección que vive en Cristo y vive en usted y en mí, y por eso nosotros somos más que vencedores. Quiero concluir con la aplicación. Fíjense lo que dice: ¿qué caminos va a hacer? ¿Cómo se va a levantar? Se va a levantar, hermana, amiga. Está dispuesta. Yo sé que la carga es dura, es difícil. Unos han pasado por valle de sombra, de muerte. Hoy mismo, ayer, con lágrimas en sus ojos, puede ser que haya dicho: ¿qué día de la madre? ¿Cómo es posible que yo pueda pasar así? Hay una victoria que ganar. No se ha cerrado el día para usted. Hay esperanza para nosotros. Solamente hay que levantarnos como Débora, porque no es suya la victoria, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es usted, es el Señor, que vamos a ganar la batalla y vamos a vencerla. Dios quiere mujeres valientes, no solamente que nos maquillemos y que nos pongamos lindas, que eso está muy bueno y lo necesitamos. Pero lo que Dios necesita son mujeres que entendamos que hay un llamado, que no es solamente de tener hijos, de darles de comer, es de criarlos, es de hacerlos senderos cuando no los hay, es de abrirles camino cuando otras cosas se les han cerrado. Hijo, no tenemos dinero,
pero tú vas a seguir estudiando. El sueño que tú tienes es mi sueño y es el sueño de Dios también. A nuestros hijos no los van a adoctrinar con LGTB. Los vamos a adoctrinar en la palabra. Porque una mujer, una abuela, bisabuela o como quiera que se llame, se va a levantar con el espíritu de madre. Espero que el Señor te haya hablado a tu corazón a través de la palabra de Dios y que quieras abrirle tu corazón a Jesucristo. Es la mejor decisión que puedes hacer. La Biblia dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora tú puedes hacerlo a través de una sencilla oración. Repite conmigo en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, reconozco que he estado apartado de ti, reconozco que no puedo vivir sin ti, no puedo hacer la vida sin tu poder. Ayúdame, entra a mi vida, perdona mis pecados, reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Te quiero dar las gracias por tu sacrificio en la cruz y porque ahora vives en mi vida. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Seguir adelante a buscar una iglesia donde congregarse, o si quieres congregarte con nosotros para que des los pasos iniciales a través del proceso, dijiste que sí. Te esperamos.